Muy buenas tardes, el día de hoy les hablaré sobre Giovanni Pico della Mirandola. Él nace el 24 de febrero de 1473 en Ferrara, Italia. Estudió Derecho Canónico en Polonia y Manía desenfrenada en otoño de 1480. Él viaja a Paula, donde en un ambiente aristotélico conoce el ya pedido. A ese mismo año hace un breve viaje a Florencia. Ahí entra en contacto con Martillo y Fino, traductor de Platón, en latín, con Angelo Poliziano, traductor de la Guía, y con el poeta Girolamo. Venir bien. En marzo de 1486, su meta en París rapta a Soma Márquez y la esposa de Giuliano de Mariotto. La aventura que no deja tener muchos caballeros, cosas, aunque acaba con el arma de vuelta a su marido. Supone que es un escándalo que afectará profundamente al joven conde, a pesar de que el rapto de Elena no pudo rememorar a la presencia de la ayuda a dedicarse el entero de la meditación al estudio de esta época, para preparar las 900 páginas y redactar el momento de la canción de amor y Girolamo de dinero. La Edad Media va a conseguir la Edad Moderna, y esto es muy importante que lo tengamos claro, debido a que nuestro representante Giovanni Pico della Mirandola es de estos tiempos, es de la edad del Renacimiento. Y bueno, esto es muy importante que lo tengamos claro para que no haya ninguna confusión al momento de poner el tema. Y bueno, dado que la Edad Moderna va apareciendo, hay un tiempo de tolerancia entre este tiempo intermedio y la transición. Se le va a conocer como el Renacimiento, pero no por ser un periodo de transición es menos importante. Es demasiado importante el Renacimiento, en el que van a corregir cosas realmente importantes en las trascendentales. En el Renacimiento va a aparecer el filósofo que nos vamos a ocupar el día de hoy, que es Giovanni Pico della Mirandola, y este es considerado por varios autores como el prototipo del hombre del Renacimiento. Es decir, Giovanni Pico della Mirandola se sintetiza o se resume en un tipo de carácter, de actitud y del pensamiento del hombre del Renacimiento, del intelectual filósofo del Renacimiento. Este es como el modelo del mejor dicho, en ese entonces preparado. Y en los siglos XV y XVI después de Cristo es donde empieza la era cristiana. En este periodo es conocido como el Renacimiento. Es muy interesante porque comprende el tiempo como algo cíclico, o sea, el Renacimiento se cree que el tiempo es cíclico, es decir, que las cosas que nacen o empiezan a ocurrir se desarrollan, y luego de un tiempo o una fase es en la que todo termina para volver a empezar y desarrollarse y volverse a extinguir. Eso también es conocido en el estudio de las religiones o las mitologías, especialmente por el filósofo romano Mircea Hidalgo. Luego se va retomando por el filósofo alemán Mich, pero por una definición podemos retomarlo, que es aquella que que afirma que el mundo se extingue para volverse a crear, es decir, todo vuelve a ser cíclico, todo se vuelve a repetir. Del tiempo todo se extingue para volverse a crear o para volverse a reunir. Entonces, esto es curioso porque en el Renacimiento, que es donde con mayor fuerza se ve esta concepción, el tiempo del Renacimiento, todos los movimientos progresistas de verdad inspiran en el pasado. Es decir, esto se supone que ese Renacimiento es una época de superación. En esta se va superando todo lo que fue la Edad Media, la idea de revolucionar, la idea es avanzar, o la idea de progresar. En cierta medida es como mejorar. En ello se encuentra en el futuro, sino que es la idea del progreso del pasado. Según hubo un tiempo en la antigüedad en la que todo fue mejor, en la que les tocó vivir mejores a ellos, y entonces el Renacimiento es lo que pretende. Entonces, como reitero, no es un ciclo que se vaya a terminar, entonces todo vuelve a ser continuo y se vuelve a repetir. Entonces, esta concepción cíclica del universo tiene que ver un poco con las edades que la historia ha registrado. Ustedes han de recordar sobre la edad de cobre, sobre la edad de bronce y luego la edad de hierro. En esta edad también se trabaja con el oro, así que ya que la primera edad que vamos a encontrar es donde se trabaja con el oro, también conocida como la edad de oro. Luego de esta es conocida como la edad de bronce por la edad de hierro, o sea, como un proceso degenerativo de la historia, una época que va más brillante, que va desde lo menos a lo más brillante, es por eso conocida como la edad de oro. Volviendo a la mitología griega, es hablar como el periodo de una humanidad utópica, donde todo era casi perfecto y donde todo era justo, donde había justicia. Si por allá en un periodo arcano de la historia de la humanidad, entonces el ser humano deseaba volver a esa época.
a esa época maravillosa donde muchos dicen que fue la mejor época de la humanidad. El Renacimiento es donde tenemos que llegar a esa época, donde la verdad pura de esto es como la intención, entonces, a la que queremos llegar, a la época de pensar y la evolución. Era todavía imposible de ver, pero es mucho más adelante cuando aparece algún paradigma de que nosotros nos manejemos en la actualidad. Seguramente hemos escuchado a nuestros abuelos o a alguno de nuestros parientes decir que el tiempo pasará y será muy rápido. Fue en este mejor tiempo en el que alguna vez has dicho o antes era más elegante, porque ante uno podía o decía tal cosa, en ese momento era explicable. El mejor periodo que ha vivido la humanidad es en el Renacimiento. De la Mirandola también va a ser un filósofo mago, o también se les aclara que es común en la práctica de la magia los filósofos. Y en el Renacimiento muchos de ellos van a practicar la magia y por supuesto van a ser perseguidos por algunos de ellos brutalmente asesinados, como en la Iglesia Católica, que fue en el caso de Giordano, en el que pues mis compañeros posiblemente abarquen ese tema. La verdad desconozco si lo van a hablar, pero bueno, él les enseñó como la magia cabalística, que es una mezcla entre la magia y la cabala hebrea, donde hay un tema realmente interesante. Esta magia es conocida como la magia natural, digámoslo así, porque entre comillas no tienen, como lo decía el Pico de la Mirandola, conocía apología de que la magia que él apreciaba no era una magia de invocación de espíritus malos, o para hacerle daño a la gente, sino que digamos era la manipulación de elementos naturales para desposar el cielo con la tierra y así pues poder lograr lo que se propusieran. Bueno, este es un tema algo complicado. Por otro lado se les conoce como el hermetismo, y el hermetismo que es como por allá de Egipto, en el que en los tiempos de Moisés contemporánea existe un personaje muy extraño, un poco místico, que era conocido como el nombre de Hermes Trismesteo. Hermes Trismesteo significa el 3 veces grande o el grandísimo. Así lo conocían en Egipto a este personaje, ya que se hacía pasar por un dios. Consideraba por otros como una persona, no lo consideraban como una persona mortal, sino como de una especie divina, que era como un dios egipcio. Esta sabiduría tiene un conocimiento que le va a entregar a unos cuantos seguidores elegidos, como a los maestros que eligen a algunos cuantos, y entre uno de ellos vemos que relata a nuestro autor, Giovanni Pico de la Mirandola. Pues son las conclusiones y el comento de la canción de amor. En verano de 1486 estalla en la presente en la Perugia y se traza tras la franja de donde acaban las conclusiones que componen la elaboración que se publicará al final del año en noviembre. Llega a Roma y es bien acogido por el Papa Inocencio VIII, a quien presenta un proyecto de conmemoración a un concilio filosófico internacional. Una gran suerte de gran disputa entre los dos estudios de la época sobre cuestiones filosóficas, cosmológicas y teológicas. En marzo de 1497, el Papa Inocencio suspenderá la disputa de dicho autor de la personalidad intelectual, en la que el propio encierra una dosis de la Iglesia misma y se manifiesta que en él explica y respira en un cierto ambiente por cartesianismo. Es amante de la verdad por encima de todo y de los dialectos de conocimientos filosóficos, sabiduría oriental y hasta la cumbre de la eclesiástica. Tiene un propio prototipo humano y renacentista, buscador de la verdad y entre los siglos que han dejado de la humanidad a lo largo de toda su historia. Él busca conocer el yo de quien tenga un lugar de atención de este proyecto. Es la convicción del autor del origen oriental de la filosofía griega. El Pico de la Mirandola es un astro y ahora es fundador de la filosofía antigua. En el documento de Newton Lobis, él crea una comisión. Esta es política y está compuesta por el objeto del obispo de Tonía. Esta es la comisión en la que condenan 3 tesis. Una mayor actuación por parte del Pico de la Mirandola. Es superior a los que lo ayudaron. Instituye al Tribunal Inquisidor con 2 jueces para el caso 5 el día 31 de julio. El Pico se retrae de la tesis condenada el 4 de agosto y se muse hacia el Papa. Le prohíbe la extensión de la historia en las copias, a la que no es condenada, y en noviembre el Pico se dirige a París y un mes más tarde el Papa ordena su arresto. En febrero de 1488, y recluido en las sedes por orden del rey, al mes siguiente es dispuesto en libertad en junio. En junio se establece que en Florencia, en Villa del Terceto, seguido por Lorenzo, mismo se deberá publicar en la Lupus. En 1491 redacta en la TF1
viajaba en esas composiciones con el fin de conseguir una biblioteca y un email a finales del año. Tanto que esta se construye en una vida formal a cerca de cero y comienza desde ahí. El 18 de junio de 1493, en medidas de documento captor y con el Papa Alejandro, en este texto se absorbe totalmente el Pico de la Mirandola. Este tiempo redacta el testamento de los bienes inmuebles del hospital y la Santa María de la Florencia, en donde el caso provino de la informaría, el ambiente cultural en la que se aparece y la figura del Pico de la Mirandola se ha dado a llamar el Renacimiento, que es la etapa en donde el tránsito de la Edad Media y la Edad Moderna tienen como un crítico en la primera y propia, esta es como para identificarla. Respecto a la segunda, que es incluso una época de régimen, el nacimiento de unos hombres nuevos, el inicio de Leonardo Ponicial o Nicolás de Causa, y el asma que crearon una nueva atmósfera en el cual respiro. Y yo, al Pico de la Mirandola. La carta del 3 de junio de 1495, en la que el Pico de la Mirandola dirige a su amigo, armó a lo bárbaro, conocida con el título de General Eldice del Filósofo, sobre la que forman los representantes del periodo de la formación del Pico de la Mirandola, y en esta se creó un filósofo defensor de la filosofía, buscando siempre la unidad y el pensamiento humano. El fundamento divino de la libertad y la dignidad del hombre no hay que buscarla en lo que es la esencia y el estrés, sino que en él nos explica que hay de hacerse de la posibilidad que tiene un ser humano de hacer llegar a lo que más quieres, y en esto Pico de la Mirandola tiene su causa en el Dios creador de un ser extraordinario, por indefinido, de capaz de prevenir de ser el mismo, en el que ninguno es negado de su libertad para obrar, sino más bien es para hacer o hacerse la visión cosmológica, mirando radicalmente una idea neoplatónica. Este es el creador y retorna en el primer estado de unión con el Dios y el segundo en salida. Y en el último es definitivo. Este es una reunión entre los números. En cuanto más se alejan a la unidad, es a que tanto más aumenta la multiplicidad de sí mismo, y el escritor, en cuanto más se aleja de su creador, a sí mismo también se imperfecta. Estos son el alejamiento que ha desdoblado entre dos mundos, el mundo tangible y el mundo intangible, o como la primera hipótesis de uno, el mundo celeste de los astros, sino terrestres o sublunar. El sublunar se entiende por las otras materias. En este caso, el tercer plano es donde vive el hombre, y cuya extraordinaria realidad la hacen formar un cuarto mundo. Entre estas tres escaleras se ordenan de mayor a menor perfección del cuarto mundo, el hombre perteneciendo al más alejado. Y como consecuencia lo que ha de retornar es como las enfermedades y todo acerca sobre su salud. Bueno, el atrevimiento de visitantes de conocimiento es despreciar ninguna de las fuentes de la sabiduría humana. Este es productor del pensador, profundamente religioso por una visión cronológica, no solo por el estudio de la caballa a la que fue introducido por genia del médico. En estaban resurgiendo en aquellos momentos, sino también especialmente por las ideas cristianas que se tenían en ese entonces. El Pico vivía una extraordinaria profundidad en la que no hay que olvidar su esfuerzo para unir la filosofía y la rebelión de la amiga suprema. Quizás la teología en un lugar central no era como su obstante lugar para escribir, pero los religiosos y los dioses se los unían como una fuente más sobre el tratado. De 12.000 a 491 dioses. Sino un sugerente de plenitud de ser, y le compete uno de los cuantos en las que él los había creado. Pero el filósofo entre más ama a Dios, él quería conocerlo. Sin embargo, la vida de conocimiento le ha llevado a tener conciencia, y sin saber que el amor jamás lo encontraría, la escala del conocimiento de Dios culmina paradójicamente con el desconocimiento absoluto, por lo que Dios no es como lo afirma Aracel, o es como el mayor, el cual no acaba de pensar, sino más bien infinitamente es más grande que todo lo que puede ser pensado. Esto se va a conocer el 33 de octubre de 1499 en el Pico de la Mirandola enferma, y el 17 de noviembre fallece. Busca una sincera y honesta de las raíces filosóficas más profundas, en la que él no busca admiración, sino que él piensa iniciarse como un iniciador de la filosofía. Él, sin embargo, a su corta vida, él limpió y elige ser un erige de la institución. Él ordena ser un profesor, y pues con eso concluye su vida del Pico de la Mirandola.